Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda y aquí en mi canal cuento relatos sobrenaturales. Si tienen alguna historia sobrenatural que quieran ver contada aquí en nuestro canal, pueden enviarlo al correo electrónico que está fijado debajo del video. Hoy separé una colección sobre sucesos sobrenaturales ocurridos en hospitales. Pero antes de comenzar con el primer relato, los invito a suscribirse aquí en nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y nuestro primer relato se llama Relato de Hospital, y probablemente todos ustedes ya se estarán imaginando que los próximos van a seguir más o menos esa misma línea temática. Fernanda, quiero comenzar diciéndote que puedes llamarme simplemente Isa, y estoy aquí para compartir con ustedes una situación absolutamente impactante que me ocurrió cuando todavía trabajaba en el área de enfermería, en una época en que mi rutina era completamente diferente a la de hoy. Antes que nada quiero dejar claro que puedes leer este relato completamente tranquila, sin ninguna preocupación, porque todos los nombres que aparecen aquí fueron debidamente cambiados para preservar la privacidad de las personas involucradas y respetar la memoria de quienes ya no están entre nosotros. El año era 2014, una época que parece al mismo tiempo tan lejana y tan cercana cuando revivo esos recuerdos en mi mente. Yo trabajaba en un hospital de tamaño mediano de mi ciudad, una institución bastante conocida en la región por ser una red propia de convenio médico, lo que significaba que atendía a una clientela específica y mantenía estándares relativamente elevados de atención. Mi rutina en aquella época era intensa y agotadora. Hacía el turno nocturno, ese turno que mucha gente evita, pero que acaba convirtiéndose en una segunda piel para quienes trabajan en enfermería. Teníamos una rutina bien establecida en el sector donde yo trabajaba, que era la clínica médica, uno de los sectores más concurridos de cualquier hospital. Allí, en ese piso, estaban internados pacientes en diversas situaciones clínicas diferentes. Teníamos a quienes estaban en fase de preoperatorio, preparándose mental y físicamente para someterse a algún procedimiento quirúrgico en los días siguientes. También había pacientes en postoperatorio, aquellos que ya habían pasado por la cirugía y estaban en proceso de recuperación, algunos todavía frágiles, otros ya mostrando señales de mejoría. Y por supuesto, también cuidábamos a personas que estaban allí solo para seguimiento clínico de alguna enfermedad, casos que requerían monitoreo constante, pero no necesariamente intervenciones quirúrgicas. La diversidad de casos hacía nuestro trabajo desafiante y al mismo tiempo enriquecedor, porque cada paciente era un universo único de necesidades y cuidados. Para poder realizar todas esas tareas de forma eficiente y humanizada, trabajábamos en parejas durante el turno. Era una estrategia que funcionaba muy bien, tanto desde el punto de vista de la calidad de la atención como de nuestra propia seguridad y bienestar. Cada pareja era responsable de cuidar de 5 a 6 pacientes durante el turno, lo que puede parecer poco para quien no conoce la rutina hospitalaria. Pero créanme, es un número considerable cuando uno tiene en cuenta todas las demandas que cada paciente puede presentar a lo largo de una noche entera. Juntas realizábamos baños cuando era necesario, hacíamos cambios de pañales a los pacientes encamados y prestábamos todos esos cuidados básicos que son fundamentales para la dignidad y el confort de quien está internado. Y todo eso siempre en pareja, porque además de hacer el trabajo más llevadero físicamente, también creaba un ambiente de apoyo mutuo que era esencial en esas largas madrugadas. La única excepción a la regla de trabajar en pareja era la administración de medicamentos, porque esa tarea cada una de nosotras la hacía individualmente para sus propios pacientes asignados. Una cuestión de responsabilidad técnica y seguridad farmacológica. Enfim, aquella noche específica que cambiaría completamente mi percepción sobre ciertas cosas, todo comenzó de forma absolutamente tranquila y rutinaria. Realizamos toda nuestra rutina habitual antes de la medianoche, siguiendo el protocolo establecido por el hospital, revisando signos vitales, administrando medicaciones programadas, verificando vendajes, conversando brevemente con los pacientes que todavía estaban despiertos y tranquilizando a quienes mostraban ansiedad o malestar. Hasta ese momento, todo estaba completamente normal, sin nada que indicara que esa sería una noche diferente a las demás. Déjenme describir mejor la estructura física del hospital para que puedan visualizar mentalmente el escenario donde todo ocurrió. El sector donde yo trabajaba estaba en el sexto piso del edificio hospitalario, justo en lo alto de la construcción, desde donde se tenía una vista panorámica de la ciudad que era especialmente hermosa durante la madrugada, cuando las luces urbanas creaban un escenario casi poético. Los pisos por debajo del nuestro seguían un orden específico que me sabía de memoria después de tanto tiempo trabajando allí. Bajando, había otros pisos de internaciones clínicas similares al nuestro. Luego venía la maternidad con toda esa energía especial de nuevos comienzos y vida naciendo, el sector administrativo con sus oficinas y salas de reunión vacías durante la noche,
el quirófano donde las urgencias eran atendidas incluso de madrugada, y finalmente la UCI, la unidad de cuidados intensivos, que quedaba en los pisos más bajos. Guarden bien ese orden en la memoria, porque se vuelve importante para entender lo que ocurrió después. Mi piso, por lo tanto, estaba bastante lejos de la UCI, tanto verticalmente como geográficamente dentro de la estructura del hospital. Al final de nuestro pasillo teníamos un elevador panorámico que era de uso exclusivo del personal, una comodidad que facilitaba mucho nuestra movilidad durante el turno sin tener que compartir espacio con visitantes o pacientes siendo trasladados. Justo al lado de ese elevador había un bebedero que tanto el personal como los acompañantes utilizaban a lo largo del día y la noche, un punto de encuentro informal donde a veces intercambiábamos algunas palabras rápidas durante los momentos de descanso. Aquella noche en particular había algunos acompañantes en el piso, lo cual era completamente esperado y normal, dado que teníamos muchos pacientes mayores internados, personas que naturalmente necesitaban a alguien cerca para ayudar con necesidades básicas y ofrecer confort emocional durante la internación. Por el tiempo de internación prolongado de algunos de esos pacientes, ya conocíamos a la mayoría de los acompañantes por su nombre, sabíamos sus historias, entendíamos sus preocupaciones y angustias. Y ellos también nos conocían a nosotras, creando esa familiaridad que hace el ambiente hospitalario un poco menos frío e impersonal. Seguimos con el turno absolutamente normal hasta las 5 de la mañana, ese horario en que la madrugada ya está terminando, pero el día todavía no ha comenzado de verdad, cuando la ciudad aún duerme, pero el hospital ya empieza a prepararse para la agitación diurna. Las 5 de la mañana es el horario sagrado de la rutina de los cambios, ese momento en que preparamos a los pacientes para que a las 6 podamos pasar el turno de forma organizada al equipo del turno siguiente. Es un trabajo metódico, agotador después de una noche entera despierta, pero esencial. Fui con mi compañera Paula a cambiar a una paciente de ella que estaba internada en el último cuarto del pasillo, justo antes del elevador panorámico que mencioné anteriormente. La disposición del cuarto era específica y eso se vuelve relevante para entender lo que ocurrió. Paula estaba posicionada de espaldas a la puerta del cuarto mientras yo estaba de frente a ella y las dos estábamos alrededor de la cama de la paciente, cada una a un lado, trabajando de forma sincronizada como ya lo habíamos hecho cientos de veces antes. Detrás de mí estaba la ventana del cuarto, que en ese momento estaba completamente cerrada, algo que noté porque suelo prestar atención a esos detalles. Estábamos allí realizando el cambio con toda la delicadeza y cuidado necesarios, pero había algo particular sobre esa paciente específica. Ella no respondía a estímulos externos, si es que me entienden lo que eso significa. Era una de esas situaciones clínicas delicadas en que el paciente está presente físicamente, pero ausente de otras formas. Por eso, tanto Paula como yo trabajábamos en silencio, solo con esa comunicación no verbal que se desarrolla cuando trabajas en pareja por mucho tiempo, cada una sabiendo exactamente lo que la otra va a hacer a continuación. Estábamos allí, calladas, concentradas, cuando de repente sentí un cambio brusco en la temperatura del ambiente. Un frío intenso e inexplicable se apoderó del cuarto, de esos fríos que parecen venir de adentro hacia afuera, que erizan la piel y hacen que los pelos del brazo se pongan de punta instantáneamente. No era un frío común de aire acondicionado, de una brisa que entra por la ventana, era algo diferente, casi palpable en su intensidad. Automáticamente, sin pensarlo mucho, comenté con Paula de forma casual, intentando encontrar una explicación lógica para esa sensación extraña que me había invadido. Vaya, qué frío, ¿no? Voy a cerrar la ventana, dije naturalmente, ya dándome vuelta para hacer exactamente eso. Y fue entonces cuando Paula me miró con una expresión ligeramente confusa y dijo algo que me hizo detenerme a la mitad del movimiento. Pero la ventana está cerrada, Isa. Y tenía toda la razón. Cuando miré, confirmé que la ventana estaba efectivamente cerrada, completamente cerrada, sin ninguna rendija por donde pudiera entrar ese aire helado que yo estaba sintiendo. Fue exactamente en ese momento, mientras aún procesaba la extrañeza de esa situación de la temperatura, que noté con el rabillo del ojo algo moviéndose. Había alguien pasando por la puerta del cuarto, que estaba entreabierta. Déjeme explicar por qué la puerta estaba en esa posición. No la cerramos totalmente justamente por ser el último cuarto del pasillo, entonces en circunstancias normales generalmente solo el personal del hospital pasaría por esa parte específica del piso. Además, a esa hora de la madrugada, a las 5 de la mañana, teníamos la certeza absoluta de que nadie estaría transitando por allí, así que simplemente no había necesidad de cerrar la puerta por completo. Pero el hecho es que alguien había pasado, yo lo había visto claramente y eso me dejó extremadamente intrigada y curiosa sobre quién podría ser. Movida por esa curiosidad y también por un cierto sentido de responsabilidad profesional, después de todo era nuestro deber saber quién estaba circulando por el piso a esa hora.
Fui hasta la puerta para mirar y verificar quién era. Y lo que vi quedó grabado en mi memoria con una nitidez fotográfica que persiste hasta hoy, años después. Era una chica rubia, relativamente joven por su postura y por la forma en que se movía, usando un pantalón jeans de color claro, de esos que casi parecen blancos bajo ciertas luces, y una camiseta blanca simple. Estaba caminando por el pasillo en dirección a los otros elevadores, esos que son usados normalmente por pacientes y sus familiares, no el elevador panorámico exclusivo para el personal que quedaba más cerca de donde estábamos. Mi primer pensamiento, completamente lógico y racional, fue que podría ser alguna familiar de algún paciente internado, tal vez alguien que había pasado la noche en el hospital y estaba saliendo más temprano por algún motivo, o yendo a buscar algo en el coche antes de comenzar el horario de visita oficial. Me di vuelta inmediatamente hacia Paula para comentar sobre la persona que había visto. Pero cuando ella vino hasta la puerta a mirar también, intentando identificar quién era esa mujer de la que yo estaba hablando, simplemente no vio nada. El pasillo estaba completamente vacío, silencioso, sin ningún rastro de que alguien hubiera pasado por allí segundos antes. Paula me miró con esa expresión mitad bromista, mitad preocupada. Y hasta dijo en tono de broma que yo necesitaba dormir porque estaba empezando a ver cosas, que el turno nocturno le estaba haciendo mal a mi percepción de la realidad. Reímos un poco de eso, aunque yo seguía confusa y segura de lo que había visto, y volvimos a terminar nuestro trabajo con la paciente. Terminamos el turno sin más incidentes, pasamos todo en orden al equipo del día, y cuando finalmente llegó el momento de irnos, ya agotadas después de una noche entera de trabajo, ocurrió algo que cambiaría completamente mi interpretación de todo lo que había sucedido. A la salida del hospital me encontré con Flavia, una compañera que trabajaba en la UCI en ese piso de abajo que mencioné al principio. Ella me pidió que la llevara en el coche, lo cual no era algo muy común entre nosotras. Nuestras rutinas generalmente no se cruzaban mucho porque trabajábamos en sectores diferentes y con horarios ligeramente descoordinados, pero por supuesto que la acepté sin ningún problema. Paula también iba con nosotras, así que éramos tres en el coche. En el camino, mientras conducíamos por las calles todavía vacías de esa mañana que comenzaba, estábamos conversando casualmente sobre cómo había sido el turno de cada una. Esa charla relajada típica de quien acaba de salir de un turno de trabajo intenso y solo quiere descansar un poco antes de llegar a casa. Fue entonces cuando Flavia soltó un comentario que me heló el corazón y me revolvió el estómago. Tuvimos un fallecimiento justo al final del turno, dijo ella con ese tono profesional, pero también humanamente tocado que todas nosotras desarrollamos cuando lidiamos con la muerte en el ambiente hospitalario. Y luego agregó algo que hacía aquello aún más cercano y real. De hecho, era una chica que había estado con ustedes allá en la clínica médica hace unos días, antes de que necesitara ser trasladada a la UCI cuando su cuadro se complicó. Siempre fui muy buena con nombres y caras. Es una característica mía que siempre me ayudó mucho en el trabajo de enfermería, así que inmediatamente, casi por reflejo, pregunté quién era la chica, su nombre, intentando ubicar en mi memoria de qué paciente específica estaba hablando Flavia. Cuando ella dijo el nombre, cuando simplemente dijo, ah, su nombre era Joana, juro que casi choco el coche en ese momento. Mis manos temblaron en el volante. Mi corazón se disparó. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, ese mismo frío inexplicable que había sentido horas antes en aquel cuarto. Aún intentando procesar la información, aún esperando que fuera otra Joana, no aquella en la que yo estaba pensando, pregunté con la voz ligeramente temblorosa, aquella rubia joven. Y la confirmación llegó de forma simple y directa cuando Flavia dijo que sí, era ella misma. Y fue exactamente en ese momento, dentro del coche, con el sol empezando a salir y la ciudad despertando a nuestro alrededor, que finalmente entendía quién había visto en el pasillo a las 5 de la mañana. No era una familiar visitando a un paciente. No era una empleada de otro sector. No era mi imaginación cansada, jugándome malas pasadas después de un largo turno nocturno. Era Joana, essa chica jovem, rubia, de pantalón jeans claro y camiseta blanca, exactamente como yo la conocía, exactamente como ella había sido trasladada de nuestro piso a la UCI días antes. Y por el horario, por la secuencia de los acontecimientos, creo firmemente que ella todavía no había entendido completamente lo que le había ocurrido, que tal vez estaba en algún tipo de transición, tal vez confundida, tal vez yéndose, caminando por ese pasillo que conocía bien de cuando estuvo internada con nosotras, siguiendo en dirección a algún lugar que yo no puedo ni empezar a comprender. Y bueno, eso es todo
Ese es mi relato, esa es la experiencia que cargo conmigo desde aquel día de 2014 y que cambió completamente mi visión sobre muchas cosas relacionadas con la vida, la muerte y lo que puede existir en ese espacio nebuloso entre una cosa y otra. Espero sinceramente que hayas disfrutado mi relato, Fernanda, y que te haya tocado de alguna forma, aunque sea un relato pesado, denso, lleno de emociones complejas. Un beso enorme para ti, pero le contaste después, ¿verdad? Le dijiste a Flavia que habías visto a Joana en el pasillo. Pobrecita Joana. Y me quedo pensando, ¿saben? ¿Será que era ella realmente yéndose? Partiéndose hacia otro lugar. Ay, gente, qué situación. Qué tristeza tan profunda. Es realmente muy triste este tipo de relatos, ¿no les parece? O sea, me quedo aquí reflexionando sobre esto. Es exactamente por eso que no me gusta mucho hacer este tipo de videos. Los que me siguen desde hace más tiempo ya deben haber notado que no hay muchos relatos específicamente así en el canal, de este tipo tan pesado. De hospital sí aparecen algunos, pero no son tantos como podrían ser considerando que mucha gente trabaja en el área de la salud y tiene experiencias para compartir. Eso es porque realmente solo los traigo cuando se junta una buena cantidad de relatos hospitalarios, cuando se acumula lo suficiente para hacer una colección decente, entonces vengo y los comparto con ustedes. Pero van a notar principalmente los que son más nuevos aquí en el canal, los que acaban de llegar o están conociendo el contenido ahora, que no voy a traer con mucha frecuencia este tipo de relatos de este tipo específico, donde hay personas falleciendo, donde la muerte está presente de forma tan directa y palpable. Ay, Jen, no me gusta. Vaya, miren, no es que tenga antipatía por el tema, porque sería un poco irónico tener un canal de relatos sobrenaturales y tener antipatía por historias sobre la muerte, pero es que hablando en serio ahora, no me gusta mucho. No tengo mucha facilidad para aceptar y procesar la muerte como concepto, como realidad inevitable de la existencia humana. Y creo que eso ocurre porque tuve contacto con la muerte desde muy temprano en mi vida, muy temprano, en una edad en que los niños deberían estar pensando en jugar, en divertirse, no en procesar la finitud de la vida. Desde muy joven vi personas fallecer y la mayoría de esas muertes que presencié o de las cuales tuve conocimientos cercanos siempre estaban relacionadas con enfermedades, así que no eran muertes súbitas, repentinas, que ocurren y ya. Eran procesos lentos, dolorosos, gradualmente devastadores, donde veía a las personas literalmente falleciendo poco a poco, perdiendo vitalidad día tras día, semana tras semana, a veces mes tras mes. Es un tipo de experiencia que marca profundamente, que crea cicatrices emocionales que no aparecen físicamente, pero que están ahí, influyendo en cómo uno ve el mundo. No me gusta, lo confieso abiertamente, le tengo pavor, pavor genuino y visceral a la muerte y a todo lo que involucra ese proceso final de la existencia. Y es exactamente por eso que no traigo estos relatos con mucha frecuencia aquí al canal, porque sinceramente me dejan un poco mal. No es ni un poco, a veces me dejan bastante mal, mueven emociones profundas, revuelven recuerdos que prefiero mantener guardados en algún rincón oscuro de la mente. Realmente no me gusta y creo que es importante ser honesta con ustedes sobre eso. Más temprano, incluso en otra colección que grabé, hubo una chica que preguntó específicamente si me siento mal leyendo relatos sobrenaturales en general, si el contenido que trabajo aquí en el canal me afecta emocionalmente de alguna forma negativa. Y ahora aprovechando para complementar la respuesta que le di a esa pregunta, no sé si está escuchando esta colección también, pero quiero dejar claro que estos relatos así, específicamente los que tratan de la muerte directamente, de la vida después de la muerte, de esas transiciones entre estados de existencia, ay, definitivamente no me gustan mucho. Estos relatos en particular, a diferencia de otros tipos de historias sobrenaturales que son más livianas o más enfocadas en otros aspectos de lo paranormal, realmente me dejan un poco mal emocionalmente, mueven cuestiones profundas que cargo conmigo, así que es genuinamente por eso que no traigo este tipo de contenido con frecuencia. Es una decisión consciente para preservar mi propia salud mental y emocional. Pero en fin, a pesar de todo lo que expliqué, de toda esta dificultad personal con el tema, quiero agradecerle mucho, de todo corazón, a Isa por haber enviado este relato tan personal, tan cargado de emoción y significado. Sé que compartir experiencias así no es fácil, que mueve recuerdos que tal vez es más cómodo dejar guardados y por eso valoro enormemente la confianza de haber enviado esta historia para ser compartida aquí. Muchas gracias de verdad. Bueno, vamos al siguiente relato de hoy. Y vamos ahora al siguiente relato que también se llama de forma genérica relato hospitalario, otro de esta serie de historias intensas que ocurren en estos ambientes cargados. Hola Fernanda, me llamo Juliana y quiero compartir algunas experiencias impactantes. Ah, no.
En realidad me doy cuenta ahora que el relato va a tener otro título más específico que se llama Historias que viví en el hospital, un título que engloba varias experiencias diferentes. Y ahí hay varias historias pequeñas y significativas separadas, así que naturalmente van a tener subtítulos organizando todo, ¿verdad? Sí, subtítulos para facilitar la comprensión de cada evento. Y el primer subtítulo que ella puso es Los Ángeles de Blanco, un título que ya me deja curiosa y conmovida. Siempre estuve internada repetidamente en hospitales durante mi vida por tener, lamentablemente, algunos problemas serios y crónicos de salud que me acompañan desde joven, así que los pasillos hospitalarios se convirtieron en casi un segundo hogar para mí a lo largo de los años. Y cuando finalmente cumplí 18 años de edad, entrando oficialmente en la vida adulta, me contagié de una infección bacteriana muy fuerte y agresiva en la piel que se propagó rápidamente. Esa infección dolorosa y debilitante me hacía cojear considerablemente al intentar caminar, y tenía mucha dificultad y dolor intenso para andar incluso pequeñas distancias. Cada paso era un sufrimiento. Como lamentablemente no había absolutamente nadie de mi familia o amigos disponibles para quedarse conmigo en el hospital como acompañante durante esa internación específica, permanecía completamente sola en ese cuarto hospitalario frío, lidiando con el dolor y el miedo sin nadie a mi lado. En el mismo cuarto compartido estaba internada una señora mayor y frágil con Alzheimer avanzado, una enfermedad cruel que roba los recuerdos y la lucidez, y ella me observaba muy atentamente y constantemente con esa mirada penetrante y confusa típica de quien sufre esa condición. Y siempre, cada vez sin excepción que me levantaba con dificultad, iba cojeando hasta el baño del cuarto para hacer mis necesidades. Ella siempre decía con una voz dulce y sincera que le gustaba mucho mi cabello, elogiándolo repetidamente como si fuera siempre la primera vez que me veía, como sucede con las personas con esa enfermedad que pierden la memoria a corto plazo. Cierta vez memorable, durante una de esas difíciles caminatas hasta el baño, apoyándome en las paredes, ella me preguntó con una curiosidad genuina e inocente por qué exactamente había dos personas vestidas completamente de blanco, ayudándome físicamente a caminar, sosteniéndome de cada lado. Y en ese momento exacto, cuando sus palabras penetraron mi conciencia y procesé lo que estaba diciendo, mi alma literalmente se heló de la cabeza a los pies. Pero como fui criada desde pequeña en la iglesia evangélica, asistiendo a cultos y aprendiendo sobre protección divina, simplemente clamé fervientemente a Dios, pidiendo protección y fuerza, orando mentalmente con fe. Esa misma noche, algunas horas después de ese comentario perturbador y revelador sobre las figuras de blanco, la señora mayor falleció tranquilamente durante el sueño, haciendo su paso al otro lado de forma pacífica. Y algunos empleados del hospital y personas espiritualizadas que supieron de la historia dicen con convicción que esas dos personas misteriosas vestidas de blanco que ella vio claramente ayudándome eran ángeles protectores enviados por Dios, auxiliándome y sosteniéndome en mi momento de dolor y necesidad. Y que justamente por estar a punto de partir de este mundo, estando con un pie ya del otro lado, ella pudo verlos claramente cuando nosotros los mortales comunes no podemos ver esas presencias celestiales. Sí, realmente tiene mucho sentido cuando uno se para a analizarlo espiritualmente. Realmente por estar tan cerca de hacer el paso definitivo, su velo entre los mundos ya se estaba volviendo más fino y transparente. Y ahí viene el segundo relato que me marcó profundamente, titulado La señora el hijo. Una historia que me eriza la piel hasta hoy cuando la recuerdo. Otra vez, en una internación posterior después de que me hicieran un trasplante de riñón extremadamente delicado y necesario para mi supervivencia, volví a estar internada en un cuarto hospitalario compartido con una señora de edad avanzada cuya familia cruel e inhumana la había literalmente abandonado en el hospital sin ningún remordimiento ni piedad. Ella conversaba mucho conmigo durante los días, buscando compañía y alguien que la escuchara, y en una de esas conversas largas e íntimas contó con lágrimas en los ojos que su único hijo amado había fallecido trágicamente cuando apenas era un niño pequeño, un niño de unos 7 u 8 años, y que nunca había podido superar completamente esa pérdida devastadora. Después de pasar unos 2 días enteros con ella compartiendo ese cuarto y escuchando sus historias de vida durante una noche específica que quedaría grabada para siempre en mi memoria, noté gradualmente que ella comenzó a decir cosas extrañas y desconcertantes que yo no entendía bien, frases sueltas y sin sentido aparente. Decía asustada que veía bichos e insectos subiendo por las paredes del cuarto, apuntando y gritando hacia criaturas invisibles. Pero hasta ahí todo bien. Pensé que eran solo alucinaciones comunes en pacientes mayores y medicados, hasta que de repente, de forma completamente inesperada, comenzó a conversar animadamente y emocionada con el hijo fallecido de ella, llamándolo por su nombre con ternura. Sin embargo, y esto me completamente, no había absolutamente nadie más físicamente presente en el cuarto además de nosotras dos. Éramos solo nosotras dos allí en ese espacio, yo en mi cama y él en la suya, nadie más.
Ella hablaba tiernamente, como si estuviera realmente conversando con alguien real al lado de su cama, lloraba copiosamente de emoción, reía de cosas que solo ella escuchaba, y durante toda esa larga noche interminable me pedía insistentemente y con urgencia que llamara a las enfermeras varias y varias veces repetidamente, diciendo que necesitaba ayuda, que necesitaba algo que yo no entendía. Sinceramente no pude dormir absolutamente nada esa noche entera. Me quedé despierta, angustiada, escuchando esa conversación unilateral y siendo testigo de esa escena perturbadora y al mismo tiempo conmovedora, hasta que cuando fueron más o menos las 6:30, 7 horas de la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a entrar tímidamente por la ventana, ella finalmente se quedó en silencio completo y absoluto, dejando de hablar y de moverse. Y yo, exhausta y aliviada, pensé ingenuamente que finalmente se había quedado dormida tranquilamente después de esa noche agitada y agotadora, hasta que comenzaron a entrar apresuradamente al cuarto varios enfermeros y médicos de guardia respondiendo a la alarma de los monitores, pero lamentablemente al final descubrimos que ella había fallecido durante ese silencio, había partido mientras yo pensaba que dormía. No sé con certeza y con absoluta seguridad, pero muchas personas espiritualistas y estudiosos del tema dicen con convicción que cuando la persona está a punto de partir de este mundo, haciendo esa transición final entre la vida y la muerte, puede ver cosas y seres que quienes permanecemos vivos no podemos ver, ¿no? Como si un portal entre dimensiones se abriera brevemente. Estos son solo algunos de los relatos más impactantes que viví y presencié durante mis varias internaciones en hospitales a lo largo de la vida. Son historias profundamente marcadas por dolor físico intenso, por fe inquebrantable en momentos difíciles y por el misterio inexplicable del mundo espiritual, pero también están marcadas por presencias invisibles y protectoras que me mostraron repetidamente que nunca realmente estuve sola, incluso en los momentos más solitarios y aterradores. Un beso cariñoso para ti, Fernanda. Y quiero decir, un beso grande para ti también, Juliana, ¿de acuerdo? Muchas gracias por compartir esas experiencias tan intensas y personales. Y gente, qué tristeza tan profunda e increíble saber que te quedabas completamente sola en los hospitales durante tus internaciones. Ay, gente, no puede ser, se me parte el corazón genuinamente. Ay, me deja indignada. Es porque así, yo sé perfectamente que depende mucho de la costumbre y la cultura de cada familia también, ¿no? Cada una tiene sus valores y prioridades diferentes. Pero igual en mi familia específicamente, tanto por parte de madre como por parte de padre, absolutamente nadie se queda nunca solo en el hospital bajo ninguna circunstancia. Esa es una regla no escrita pero extremadamente respetada. Gente, de la nada aparecen unos parientes lejanos que nunca tuvimos tanta convivencia cercana durante la vida normal, primos de tercer grado que apenas conocemos, pero cuando alguien está internado, la persona está allí en el hospital haciendo religiosamente su papel de acompañante dedicado. Va a hacer compañía, no va a quedar nadie solo y abandonado de ninguna manera. Recuerdo perfectamente que de la nada van a aparecer unas personas muy aleatorias e inesperadas cuando algún pariente mío queda internado, gente que ni sabíamos que le importaba tanto, pero va todo el mundo. Gente, en mi familia no existe absolutamente eso de dejar a alguien solo en el hospital, no existe. Si estás vivo y respirando y no trabajas al día siguiente, es decir, tienes que fichar a las 7, 8 de la mañana en algún empleo formal, vas al hospital sin quejarte. Quedarte allí con la persona internada dando apoyo y compañía, vas obligatoriamente. Gente, en serio, es una cosa realmente cultural y arraigada, profundamente arraigada en mi familia desde generaciones. Nunca, bajo ninguna circunstancia, un paciente puede quedarse solo y abandonado en el hospital. No puede de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Tiene que quedarse obligatoriamente a alguien allí, haciendo compañía y dando apoyo emocional. Recuerdo incluso que hubo una situación interesante con una pariente mía hace muchos años, porque la muchacha era muy problemática y conflictiva, extremadamente problemática, involucrada en líos, problemática de verdad sin exagerar. Y ella, ay gente, estoy riendo, pero no tiene nada de gracioso en realidad. Eso ya fue hace muchos y muchos años y hoy, con la distancia temporal y sabiendo que ella sobrevivió, puedo incluso reír un poco de la situación absurda. ¿De acuerdo?
porque ya fue hace muchos años, gente, creo que ya hace más de 14, 15 años que eso ocurrió y se convirtió en historia de familia. Y ella, Karen, intentó quitarse la vida de forma deliberada. Solo que ella intentó quitarse la vida no fue porque tuviera depresión clínica o problemas psicológicos serios. No fue exactamente por eso como generalmente ocurre. Ella intentó acabar con su propia vida porque se metió en cosas muy equivocadas y peligrosas, se involucró con gente mala y situaciones criminales. Y ahí, contextualizando mejor, ella tenía en esa época un teléfono celular específico que la policía no podía de ninguna manera descubrir dónde estaba escondido porque tenía información incriminatoria. Entonces, lo que la muy lista hizo cuando se vio acorralada fue intentar matarse tomando una sobredosis de medicamentos, intentando escapar de las consecuencias. Y gente, fue un alboroto tremendo en la familia, un alboroto de los grandes. Inicialmente nadie quería realmente quedarse en el hospital acompañándola, porque toda la familia genuinamente tenía miedo de que, no sé, apareciera la policía investigando, apareciera algún delincuente buscándola, alguien peligroso y tal. Era una situación de riesgo real. Pero adivinen quién se quedó en el hospital al final. Yo me quedé en el hospital acompañándola. Porque como dije anteriormente, explicando la cultura de mi familia, si al día siguiente no vas a trabajar y no tienes compromiso ineludible, vas al hospital sí, no hay excusa que valga. Y al día siguiente yo no iba a trabajar porque estaba de vacaciones del empleo en esa época, así que estaba disponible. Y entonces naturalmente me sobró la responsabilidad, así que fui sin cuestionarlo mucho y me quedé allí con ella toda la noche. Pero afortunadamente no ocurrió absolutamente nada peligroso o amenazante, fue tranquilo. Y luego de todo eso, después del lavado de estómago y todo el tratamiento, ella quedó bien físicamente también, se recuperó completamente. E incluso tomó un poco de conciencia después de ese susto de casi muerte, solo un poco porque no fue una transformación completa. Ella todavía sigue siendo bastante conflictiva y problemática hasta hoy, pero al menos ya no se mete en las cosas equivocadas y criminales, gente. Eso sí lo aprendió. Pero en aquella época fue un escándalo tremendo en toda mi familia, un lío de los grandes, todo el mundo comentando y preocupándose. ¿Por qué? Gente, juro por Dios, hasta hoy genuinamente no sé cómo esa muchacha no murió de verdad con la cantidad de medicamentos que tomó. Fue así, literalmente Dios protegiéndola y actuando misericordiosamente en su vida, un milagro médico. Y entonces toda la familia tenía miedo de la situación y de las posibles consecuencias. Pero aún así, gente, y eso es importante destacar, aunque ella estaba completamente equivocada moralmente, aunque estaba toda en el error involucrada en cosas criminales y peligrosas, aún así tuvo acompañante dedicado en el hospital dando apoyo. Porque familia es familia, independientemente de los errores. Y realmente, gente, lo encuentro extremadamente triste, de verdad, muy triste. Incluso hubo un tío mío lejano que en una época quedó internado y las hijas de él, que en realidad es tío de mi madre técnicamente, las hijas de él no podían o no querían ir. Hasta iban a pagarle a alguien profesionalmente para acompañar. Y entonces la familia dijo, no, de ninguna manera, lo vamos a hacer nosotros. Todo el mundo va a relevarse y a ir. Al final ellas pagaron igual porque insistieron. Hubo un día específico en que fui voluntariamente y ellas hasta me pagaron posteriormente por el tiempo. Incluso yo ya trabajé profesionalmente con eso también durante un periodo de la vida, quedándome en hospitales como acompañante contratada cuidando a diversos pacientes. Porque realmente da un dinerito bueno y razonable quedarse en hospital así, acompañando y cuidando a pacientes que necesitan atención constante. Es un trabajo que paga relativamente bien. Pero en fin, no voy a mentir, no es una rutina fácil o tranquila de ninguna manera, es extremadamente difícil y desgastante. No es un dinero fácil, a pesar de ser un dinerito bueno y que compensa financieramente, es un dinero muy trabajoso y sudado, de verdad. Es un trabajo bien agotador física y emocionalmente, cansa demasiado el cuerpo y la mente. Pero volviendo al relato, quedé genuinamente impactada, en serio. No fueron los fantasmas y apariciones sobrenaturales lo que más me asustó en toda esta historia, sino el hecho devastador y triste de que la pobrecita, la Juliana, se quedara completamente sola y abandonada en el hospital durante internaciones serias. Para mí personalmente, con mi crianza y valores familiares, es prácticamente un crimen moral, una crueldad que un pariente deje al otro totalmente solo y desamparado en el hospital, especialmente en momentos tan vulnerables de enfermedad y dolor. Pero en fin, no me voy a extender más en ese asunto porque ya hablé demasiado y me estoy poniendo repetitiva. Un beso grande, ¿de acuerdo? Muchas gracias de verdad, Juliana, por compartir.
Y si tienes más relatos interesantes para contar, mándalos que los vamos a adorar leer y compartir con todos. Y vamos ahora al siguiente relato intenso y emocionante, que se llama Hospital del Cáncer, un título que ya carga mucho dolor. Hola Fernanda, ¿todo bien contigo? Voy a aprovechar el hilo de los relatos de hospital que has estado compartiendo y te voy a mandar el mío también, que es bastante pesado emocionalmente. Me quedé cuidando dedicadamente a mi tía querida durante todo el periodo de su cáncer agresivo, acompañando cada momento difícil. Ay, ¿podré decir el nombre específico del hospital donde ocurrió todo esto? Gente, pensándolo bien, creo que es mejor no decir el nombre completo por cuestiones legales y de respeto. Pero puedo decir que el hospital queda ubicado en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil. Sí, pero definitivamente no voy a decir el nombre exacto del hospital, ¿de acuerdo? Solo por si acaso no sucede algo legal complicado y tenga que retirar urgentemente este relato después. Porque sinceramente no sé exactamente sobre todos los detalles de lo que voy a relatar, ¿saben? El relato puede terminar yendo por un sesgo muy aterrador o revelador, contando algo muy equivocado o perturbador, y así estar inadvertidamente exponiendo negativamente al hospital y su reputación. Pero en fin, solo para contextualizar adecuadamente la relación familiar y que entiendan quiénes son las personas involucradas. Ella es mi tía de consideración y afecto profundo, pues estaba casada con mi tío biológico de sangre. Solo que yo la consideraba emocionalmente mucho más, tenía mucho más afinidad y cariño por ella que por mi propio tío de sangre verdadero, que nunca fue muy presente. Y así, solo para que no se confundan en la cabeza de ustedes a lo largo de la narrativa, porque voy a mencionar y poner a su hermana en medio del relato también en varios momentos, así que dejo eso claro desde ya. Ese hospital del cáncer específico es un lugar extremadamente triste y pesado, lleno de mucho dolor humano palpable, de sufrimiento constante, y que lamentablemente tiene muchas muertes ocurriendo por día todos los días. Es un lugar de despedidas constantes. Y pretendo sinceramente nunca más volver a ese lugar absolutamente horrible y cargado mientras viva. Para mí, que soy medium natural y sensitiva desde pequeña, habiendo tenido siempre esa capacidad de ver y sentir el mundo espiritual, nunca sabía con certeza si durante las madrugadas largas allí estaba charlando casualmente con alguien que estaba vivo físicamente o con alguien que ya había fallecido y estaba vagando por los pasillos. Miren, era un caos sensorial y espiritual completo, extremadamente confuso y perturbador. Me quedaba responsable de cuidar a mi tía querida durante todo el periodo de la noche, haciendo el turno nocturno, y ella estaba internada en el ala particular del hospital, que era más cómoda. Así que afortunadamente teníamos acceso a un cuarto privado, que era prácticamente un mini apartamento bien equipado, con baño propio y todo. A veces estábamos yo, ella enferma en la cama, y su hermana ayudándonos y haciéndonos compañía también. Éramos un equipo unido. Y uno de los episodios sobrenaturales más impactantes ocurrió justamente en una de esas largas noches que pasábamos juntas allí. Bueno, para describir el escenario físicamente, yo estaba acostada allí descansando en el sofá cómodo del cuarto y la hermana de mi tía estaba acomodada en el sillón reclinable al lado. Y la disposición del cuarto era así: la cama hospitalaria, el sillón reclinable y el sofá estaban todos allí, estratégicamente uno al lado del otro, bien cerca para facilitar el cuidado, cuando eran exactamente las 12 de la noche en punto, siguiendo la rutina médica establecida. Siempre nos levantábamos religiosamente para dar todos los medicamentos prescritos a la tía, garantizando que los tomara todos bien, y luego nos volvíamos a acostar cansadas y nos quedábamos allí charlando bajito para no molestar o bien mirando silenciosamente el teléfono para pasar el tiempo. Solo sé que en esa noche específica, yo estaba dormitando ligeramente allí en el sofá, medio dormida, medio despierta, y las chicas, mi tía y su hermana, estaban aparentemente bien y tranquilas. Y yo estaba acostada en el sofá específicamente boca abajo, en una posición cómoda. Fue cuando de repente me sobresalté completamente despierta, pues recibí una palmada fuerte y sonora en las nalgas. ¿Saben esa palmada que hace ruido? Llegó y sonó fuerte esa palmada, imposible de ignorar. Inmediatamente miré asustada y confusa hacia la hermana de mi tía, que estaba en el sillón al lado, y le dije mitad riendo, mitad nerviosa: ¿Qué pasó? ¿Te volviste loca? ¿Por qué me estás pegando en las nalgas así? Y ella simplemente giró el rostro hacia mí con una expresión genuinamente confusa y dijo con sinceridad: Yo no te pegué nada. Pensé sinceramente que tú te estabas pegando sola por algún motivo extraño. Y entonces me levanté inmediatamente del sofá alarmada, encendí rápidamente la luz fuerte del cuarto para ver mejor la situación. Y la tía, aquella que estaba gravemente enferma de cáncer,
estaba profundamente dormida y ni se movió con la luz. Y sin contar que por la enfermedad avanzada y debilitante, ni siquiera podía levantarse sola de la cama sin ayuda, menos cruzar el cuarto y pegarme. Y fue exactamente ahí que dije con convicción: fulana, mira, yo definitivamente no me pegué sola como una loca, de verdad me dieron una palmada en las nalgas por algo invisible. Y luego continué hablando en voz alta y enojada al aire: sal de aquí ahora mismo, fantasma tarado pervertido del diablo. Vete ya. Solo sé que pasó un tiempo tenso, en fin, la situación eventualmente pasó y se calmó. No ocurrió nada más esa noche específica. Hasta que el día 25 de diciembre de 2023, exactamente en Navidad, una fecha que debería ser de celebración, estábamos completamente solas en el hospital y solo estaba yo y mi tía enferma sin nadie más para hacernos compañía. Ya era de madrugada también, muy tarde, y habíamos visto juntas una película que estaba pasando en la televisión y luego intentamos dormir. Solo que antes de dormirme de verdad, me quedé sentada allí justo al lado de su cama llorando copiosamente y en silencio, porque simplemente no quería ni aceptaba que ella estuviera presa y sufriendo en ese hospital frío en plena Navidad, ¿saben? Era tan injusto y triste, y estábamos allí, completamente lejos de toda nuestra familia y de todos los que amábamos, pues éramos originalmente del interior de Maranhão, un pueblito pequeño y acogedor, pero yo vivo y trabajo en la capital San Luis, así que ya estaba más cerca. Pero aún así, en esa fecha tan especial y familiar, deberíamos estar en el interior con toda la familia, absolutamente todos reunidos celebrando juntos, riendo, comiendo, festejando. Solo que no daba para hacer eso, ¿no? Teníamos que estar obligatoriamente en el hospital por la salud grave de ella, que requería cuidados constantes. Solo sé que ella terminó durmiéndose finalmente conmigo todavía, llorando allí sentada al lado, completamente aferrada a ella con cariño y tristeza. Y luego que ella se durmió, me levanté y me quedé en el sillón reclinable tranquila y pensativa, reflexionando profundamente sobre la vida, sobre la injusticia de la enfermedad sobre todo. Y estaba todo completamente oscuro en el cuarto, solo la luz débil de los monitores médicos parpadeando, hasta que de repente ella se despertó asustada del sueño y dice con voz temblorosa: fulana, en mi caso diciendo mi nombre, esta mujer extraña que está aquí, está diciendo insistentemente que te vayas de inmediato y me dejes sola aquí en el cuarto con ella. Y entonces yo, completamente confusa y asustada: ¿qué mujer? No hay nadie aquí, tía. Estamos solo nosotras dos. Y ella apuntando con el dedo débil: esta mujer aquí al lado de mi cama, justo aquí. En eso miré atentamente con mucho miedo justo hacia donde apuntaba, solo que así estaba todo todavía muy oscuro en el cuarto y yo no veía absolutamente nada más que las sombras. Y entonces dije intentando calmarla: ay, tía, tía, está soñando seguramente. Vuelva a dormir, vuelva, relájese. Solo que en eso, ¿no? Yo ya estaba internamente muerta de miedo y sintiéndome pequeña, allí encogida en el sillón temblando. Y entonces discretamente empecé a filmar con el teléfono en la dirección que ella apuntaba para ver si podía captar algo paranormal en la grabación. Y ella continuó insistiendo con voz firme: ay, hija, estoy completamente despierta y lúcida. Y estoy viendo claramente y también escuchando perfectamente a la mujer mandándote que te vayas ahora. ¿No la ves y escuchas tú también? En eso me levanté rápidamente del sillón, prácticamente salté, encendí inmediatamente la luz fuerte del cuarto y dije con voz temblorosa: ¿dónde está, tía? ¿Dónde está esa mujer que está hablando con usted? Y ella apuntó nuevamente con el dedo: justo aquí, al lado de mi cama. Y apuntó hacia un espacio vacío al lado de la cama. Fernanda, yo estaba literalmente muerta de miedo genuino porque no veía absolutamente nada en ese espacio que ella indicaba. Me quedaba mirando alternativamente a la tía y al lugar específico que señalaba insistentemente, pero yo tampoco veía nada, ninguna forma, ninguna sombra, nada. Y fue ahí que dije con la voz firme, intentando parecer valiente: mira, tía, creo que es mejor que usted le mande irse inmediatamente, porque yo estoy aquí acompañándola y cuidándola, y esa mujer definitivamente no es bienvenida aquí en este cuarto. No estoy pudiendo verla, pero si usted la está viendo claramente, mándela irse del cuarto ahora mismo. Y la tía, valiente a pesar de estar tan debilitada, miró fijamente hacia donde estaba la tal mujer invisible y habló con autoridad: escuchó lo que mi sobrina dijo, ¿verdad? Entonces váyase.
Y pues créanme, 2 segundos después de que ella dijera eso, la puerta pesada del cuarto simplemente sola se abrió lentamente con un chirrido. Y yo estaba allí bien cerca del interruptor que enciende la luz del cuarto, que queda estratégicamente al lado de la puerta de entrada. Gente, casi me desmayo del susto allí mismo en el suelo. Porque así, la puerta simplemente se abrió completamente sola sin que nadie la tocara, como si alguien invisible hubiera girado el pomo y salido. Al menos la mujer misteriosa se fue obedientemente. Al menos fue mínimamente respetuosa y atendió el pedido. Y se fue de verdad. No sentimos nada más. Bueno, todavía aquí en San Luis de Marañón, donde estábamos internadas, mi tía recibía diariamente muchas flores lindas de regalo. En el caso San Luis de Maranhão era específicamente la ciudad donde estaba el hospital, así que si pronuncié el nombre de la ciudad aquí una vez más, no hay ningún problema en decirlo ya que no identifica el hospital. Entonces, todavía en San Luis, mi tía recibía realmente muchas y muchas flores todos los días. Era una mujer relativamente joven, todavía en los 40 y tantos años, y era extremadamente querida por todos los que la conocían. Recibía allí fácilmente unos 5 ramos grandes y cestas elaboradas de flores por día como mínimo, a veces más. Y cuando amanecía el día siguiente, algo muy extraño ocurría. Las flores estaban todas misteriosamente en lugares completamente diferentes de donde las habíamos dejado la noche anterior. Y lo sé con absoluta certeza porque yo personalmente organizaba cuidadosamente todas las flores para tomar fotos bonitas y agradecer apropiadamente a las personas en el Instagram de mi tía por el cariño y el detalle. Y al día siguiente, cuando despertábamos, estaban todas giradas en direcciones opuestas o completamente cambiadas de lugar, como si alguien hubiera reorganizado todo durante la noche. E incluso, y esto fue muy revelador, una enfermera experimentada y antigua del hospital dijo cierta vez que había algo en las flores que no le estaba gustando energéticamente, algo malo y pesado, que era para nosotras llevarnos todas urgentemente a apartarlas de ella lo más rápido posible. Y nosotras sinceramente no entendíamos completamente el porqué de esa orientación extraña, pero simplemente obedecíamos respetuosamente, ¿no? Al fin y al cabo llevaba mucho más tiempo trabajando allí que nosotras y probablemente sabía de cosas que nosotras no sabíamos. Entonces sacábamos las flores aunque no entendiéramos completamente. Antes de que el año 2023 pasara a 2024, el médico oncólogo responsable ya la había dado oficialmente de alta del hospital, pues según él no había absolutamente nada más que ella pudiera hacer allí, no había más tratamiento disponible. Entonces la familia la llevó de vuelta al interior de Maranhão, ese pueblito del que hablé al principio, el interior donde ella vivía originalmente y donde tenía su casa, y la idea era que pudiera fallecer en casa cómodamente con sus seres queridos alrededor, en paz y con dignidad. Solo que, lamentablemente, y eso fue extremadamente difícil de presenciar, ella sufría mucho, mucho más en casa que en el hospital por falta de equipamiento y medicación adecuada para el dolor. Entonces la familia tomó la difícil decisión de llevarla al Hospital Regional del Interior que tenía más recursos. Y como me quedé trabajando en la capital porque no podía abandonar mi empleo, era mi madre dedicada quien se quedaba con ella allá en el interior todo el tiempo ahora asumiendo los cuidados. ¿Recuerdan que les dije antes que grabé ese episodio aterrador de la mujer misteriosa en el cuarto? Pues bien, había mandado el video completo a mi madre por WhatsApp. El video de ella apuntando hacia la nada y conversando con la aparición y tal, grabé absolutamente todo lo que ocurrió. Pues mi madre un día me llamó completamente asustada y perturbada, contando que en una noche de madrugada en ese hospital regional del interior, estando con mi tía de repente se giró hacia ella y dijo así con voz asustada: aquella mujer extraña que no le gustaba a la fulana, hablando de mí en ese caso, está aquí en este cuarto ahora. Vino desde San Luis hasta aquí al interior. ¿Puedes creerlo? Entonces mi madre quedó confusa. ¿De qué mujer estás hablando? Está aquí ahora y me está asustando mucho. No debería haber venido hasta aquí persiguiéndome. En eso mi madre, que es muy religiosa y fuerte espiritualmente, comenzó inmediatamente a orar fervientemente en voz alta y a reprender a esa entidad en nombre de Jesús. Y entonces, y eso me parte el corazón contarlo, 2 días después de esa aparición final,
Mi tía querida falleció en el interior, dejándome completamente destrozada y destruida emocionalmente, y dejando a toda la familia en luto profundo, ¿no? Y por más que ya había sido dada de alta oficialmente por los médicos que dijeron que no había más nada que hacer, todos todavía creíamos firmemente en la cura divina, todavía teníamos esperanza en un milagro. ¿Y quién diablos era esa mujer misteriosa y perturbadora que estaba, no sé, acompañando y persiguiendo a ella, que se hizo presente tanto en San Luis, en la capital, como en el interior distante de Maranhão? ¿Qué quería? Sé que probablemente nunca sabremos la verdad completa. No voy a mandar el video que grabé porque es algo muy íntimo y doloroso. Tiene la vocecita débil y temblorosa de mi tía hablando. Y me duele profundamente escuchar y mirar esas imágenes. Pero eso es todo. Lamentablemente la perdimos trágicamente para esa enfermedad absolutamente terrible que es el cáncer. Y esos fueron solo algunos de los relatos más impactantes que pasé y viví en ese hospital del cáncer durante esos meses difíciles. Hubo muchos otros episodios aterradores también, como sentir una respiración caliente y pesada justo al oído cuando tomaba sola el elevador tarde en la noche. El elevador también llegó a pararse conmigo dentro y quedar atrapada sola en la oscuridad por varios minutos aterrorizada. Sentía constantemente a las personas fallecidas, los espíritus, todo el tiempo cerca de nosotras circulando por los pasillos. Era así un caos espiritual total y opresivo. Besos cariñosos y que Dios y nuestros seres queridos desencarnados puedan proteger a todos nosotros de esa maldita enfermedad horrible que es el cáncer. Quiero comentar, mira, ni hablar de esa enfermedad terrible. Y ahí el relato concluye aquí. Un beso enorme, ¿de acuerdo? Llamé sincero por lo que dijiste al final, estoy completamente de acuerdo. Esa enfermedad es absolutamente terrible, gente. Terrible, terrible, terrible de verdad. Ya perdí varios parientes queridos a causa de ella y no es nada bonito de ver, no lo es. ¿Saben una cosa que me quedé pensando intensamente? Que es una teoría que lanzo aquí para que ustedes consideren. Ya se detuvieron a analizar y reflexionar que la tía de ella, queriéndolo o no reconocer, era una mujer relativamente joven todavía, ni siquiera tenía 50 años. ¿Ya se detuvieron a pensar en eso? Es así, yo sé perfectamente y reconozco que el cáncer no elige ninguna edad, ataca a jóvenes y viejos por igual. Lo sé muy bien, pero ya se detuvieron a analizar críticamente, tipo así, durante todo el desarrollo del relato, o tal vez incluso tú misma que estás escuchando ahora, ¿no? Que fue la chica valiente que escribió y vivió la historia, ya te detuviste a analizar fríamente la posibilidad de que tal vez pudo haber sido algo espiritual mandado intencionalmente a tu tía, una demanda, un trabajo hecho, y ahí ese espíritu maligno de la mujer se quedaba ya aferrado a ella constantemente. ¿Por qué? Gente así, queriéndolo o no, en hospital desafortunadamente es muy común ver y sentir ese tipo de cosas sobrenatural. Esa cuestión de los susurros nocturnos, de las presencias y todo lo demás que ocurre en esos lugares. Solo que haber acompañado a ella específicamente por tanto tiempo y tan intensamente, siguiéndola incluso de una ciudad a otra, creo, sinceramente, que es algo que se sale mucho de los parámetros normales de los fantasmas comunes de hospitales, ¿no? Los fantasmas residuales suelen quedarse atrapados en un lugar. Entonces, fue una teoría fuerte que me surgió aquí. ¿Quién sabe si no pudo haber sido algo que fue mandado espiritualmente hacia ella por alguien, ¿no? A veces alguien que no le quería, tenía envidia o rencor. Y si nos descuidamos, las flores sospechosas pueden hasta ser de esa persona malintencionada, ¿no? Esa persona que le demandó, que no le quería profundamente, que a veces mandaba intencionalmente algo negativo escondido en las flores lindas. Y es exactamente por eso que la enfermera, que a veces tenía un pie en el mundo espiritual y era sensitiva, tampoco le gustaban esas flores y sentía algo malo. Porque la enfermera experimentada de repente sentía claramente que había algo muy malo energéticamente en las flores, algo pesado y maligno. A veces era alguna demanda espiritual para como que solo completar y finalizar el trabajo maléfico que ya había sido hecho anteriormente. Me quedé pensando muy profundamente en eso. Quién sabe, ¿no? Y entonces esta historia fue bastante parecida temáticamente con aquel otro relato de la novia, ¿no? Que también falleció prematuramente a causa de una demanda espiritual de algo de ese tipo mandado por alguien con envidia. Así que aquí me vino muy fuertemente esa teoría en mente como posibilidad real. Pero qué pena, pena tan inmensa, ¿no? Que Dios la tenga en su protección, ¿no? Donde quiera que ella esté ahora en el plano espiritual, que esté finalmente bien y en paz profunda, completamente libre de toda la maldad y crueldad de aquí de nuestro mundo material, ¿no? Pero eso es todo. Muchas gracias de verdad de corazón por haber enviado ese relato tan personal y doloroso.
mis más sinceras condolencias por la pérdida de tu tía querida, ¿de acuerdo? Sé perfectamente que no es nada fácil lidiar con eso, gente. Ay, perder personas así que uno tanto ama para el cáncer es absolutamente horrible y desgarrador. Pero eso es todo. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros. Bueno, ahora vamos al último relato de esta colección. El relato se llama El cuarto 9B y puedo adelantar que es una historia que va a afectarlos de una forma bastante profunda y perturbadora. Hola, Fernanda, ¿todo bien contigo? Pueden llamarme simplemente Carolina. Y estoy aquí para compartir contigo una experiencia absolutamente aterradora que me ocurrió en 2017, en una época en que trabajaba en un hospital público y vivía una rutina completamente diferente a la que tengo hoy. Ese hospital específico quedó en una ciudad pequeña del interior de Goiás, de esas ciudades donde todo el mundo se conoce, donde las noticias circulan rápido y donde la vida todavía mantiene un ritmo más tranquilo que en las grandes metrópolis, pero donde la infraestructura de salud pública enfrenta desafíos inmensos que a veces parecen imposibles de superar. Y en la época en que esa historia ocurrió, estábamos enfrentando allí una crisis absolutamente fea de saturación hospitalaria, una de esas situaciones que cualquier profesional de la salud conoce bien, pero que nunca deja de ser desesperante y angustiante. Era la guardia completamente llena, desbordando de gente esperando atención. Y para que tenga una idea real de la dimensión del caos que estábamos viviendo, las personas estaban literalmente en los pasillos esperando por horas y horas. No estoy exagerando cuando digo que había pacientes que estaban siendo atendidos en sillas de ruedas simplemente por absoluta falta de cama disponible. Imagina la situación. Personas enfermas, algunas en estado grave, teniendo que recibir atención médica sentadas en una silla de ruedas porque no había ni una camilla disponible para ellas. Era una situación completamente desesperante para mí como médica, porque uno entra en esa profesión queriendo ayudar a las personas, queriendo salvar vidas, y se ve constantemente limitada por cuestiones estructurales, por falta de recursos, por un sistema que simplemente no puede atender la demanda. Bueno, pero déjenme contarles sobre una característica muy particular de ese hospital que se vuelve absolutamente central para entender lo que me ocurrió esa noche. Había una ala antigua en ese hospital que era llamada Sector P, y ese lugar siempre estaba completamente cerrado, cerrado a cal y canto, y absolutamente todo el mundo que trabajaba allí evitaba pasar por esa área. No era solo una cuestión de estar desactivada, era algo más visceral, una aversión casi instintiva que todos sentíamos en relación a ese espacio. Y había razones muy concretas para ese sentimiento colectivo de incomodidad. Esa ala en el pasado era usada como ala psiquiátrica. Uno de esos lugares que cargan historias pesadas, donde el sufrimiento humano dejó marcas que parecen impregnar las paredes, el suelo, el propio aire que se respira. Esa ala ya estaba desactivada allí desde los años 90, hacía más de 2 décadas, por lo tanto, cuando mi historia ocurrió, y el motivo de la desactivación era particularmente sombrío y trágico. En esa época hubo un incendio devastador que dejó algunas víctimas fatales, personas que murieron de forma horrible, atrapadas en ese lugar mientras las llamas consumían todo. Después de esa tragedia, el lugar nunca fue reformado, nunca fue restaurado, simplemente permaneció allí como una especie de monumento involuntario a esa tragedia. Y miren, para que entiendan cuán precaria era la situación del hospital en términos de recursos, piensen conmigo, si no había presupuesto ni para lo básico, para las necesidades más elementales del funcionamiento de un hospital, imaginen entonces para reformar ese área entera, reconstruir todo desde cero. Simplemente no había dinero, no había prioridad, no había interés en tocar eso. Solo les estoy explicando todo esto en detalle para que puedan entender realmente cuál era la situación que estábamos viviendo, el contexto completo de esta historia. Y hay algo que siempre me dejó muy pensativa e intrigada, algo que nunca pude entender por algún motivo que nadie nunca me supo explicar bien. Nunca demolieron esa parte del hospital. Y eso es extraño cuando uno se pone a pensar, porque objetivamente hablando sería mucho más práctico, más lógico, más económico incluso, simplemente demoler esa estructura vieja y deteriorada, que dejar esa ala horrible allí parada de esa manera, ocupando espacio, deteriorándose cada vez más, convirtiéndose en un problema estructural potencial. Pero, en fin, la solución que encontraron fue simplemente cerrarlo todo y olvidar que existía. Y la puerta principal que daba acceso a ese ala vivía permanentemente cerrada con una cadena gruesa y resistente, de esas que dejan bien claro que nadie debe entrar allí bajo ninguna circunstancia. Fue una de las noches más absolutamente caóticas que puedo recordar haber trabajado en ese hospital que todo ocurrió. Eran alrededor de las 2 de la mañana, ese horario de la madrugada en que el cansancio ya empieza a pesar en los huesos, pero el trabajo simplemente no para, cuando uno está funcionando más en piloto automático que con plena lucidez.
Estaba completamente atascada de trabajo, intentando desesperadamente resolver la internación de dos pacientes en estado crítico, haciendo malabarismos con la falta de recursos y de camas, cuando uno de los guardias de seguridad del hospital me llamó con cierta urgencia. Y por su tono de voz, por la expresión en su cara, se podía percibir que algo estaba mal. Parecía visiblemente nervioso, inquieto, y dijo algo que me hizo detener todo lo que estaba haciendo. Algún paciente había sido puesto en el sector P. En ese momento, Fernanda, simplemente me le. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque aquello no tenía el menor sentido. Nadie, absolutamente nadie tenía autorización o razón para estar en esa ala desactivada. El guardia de seguridad me mostró entonces las imágenes de la cámara de seguridad de la entrada lateral del hospital y allí, en la pantalla granulada y medio oscura de la grabación, se podía ver claramente a una mujer caminando completamente sola por el pasillo en dirección al ala cerrada. Era una mujer visiblemente delgada, con cabello largo que se balanceaba mientras se movía, y caminaba de forma extrañamente lenta, casi como si flotara, con pasos medidos y deliberados. Y entonces, en la filmación, simplemente abrió una puerta, esa puerta específica que debería estar cerrada con cadena, y entró como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Mi cabeza inmediatamente fue a buscar una explicación lógica y racional para lo que estaba viendo, porque así es como funcionamos los profesionales de la salud, siempre buscando la explicación más plausible primero. Con toda la confusión absurda de esa noche que se convertía en madrugada, con pacientes siendo movidos de un lado para el otro, con nuevos casos llegando a cada momento, pensé que tal vez alguien del equipo, completamente perdido y confuso en el caos, pudo haber llevado a esa mujer allí por error, sin darse cuenta de que le estaba llevando a un área desactivada. O talvez pensei ele estava passando tão mal, com tanto sofrimento, que em um intento desesperado por encontrar ajuda, acabou entrando nesse ala pensando que allí habría alguém que pudiera socorrerla. E juro que, Fernanda, era tanta a confusão, estava trabalhando tão intensamente, tão enfocada em salvar vidas e resolver problemas um tras outro, que nem por um único segundo pensei em algo sobrenatural ou paranormal. Minha mente estava completamente em modo médico, em modo de resolver problemas práticos. Solo sé que me quedé extremadamente irritada con esa situación, porque era un problema más para resolver en una noche que ya estaba imposible, y pensé que necesitaba ir allá y resolverlo lo más rápido posible antes de que se convirtiera en una complicación aún mayor. Tomé mi guardapolvo, respiré hondo intentando juntar la poca paciencia que me quedaba después de horas de turno intenso y fui hasta allá con la llave de repuesto que teníamos guardada en la recepción para emergencias. Pero cuando llegué a la puerta descubrí que necesitaría usar la llave porque inexplicablemente la puerta estaba entreabierta como si alguien hubiera pasado por allí recientemente y no se hubiera tomado el trabajo de cerrarla nuevamente. El pasillo que se abría ante mí era absolutamente aterrador. Era oscuro, con esa oscuridad densa y pesada que parece tener sustancia, que parece envolverte como una manta húmeda. Era silencioso de una forma antinatural, sin ninguno de los ruidos normales de un hospital, sin pitidos de monitores, sin voces distantes, sin pasos resonando. Nada. Y había ese olor absolutamente horrible a cosa vieja, moho acumulado durante décadas, a abandono y deterioro, un olor que se pegaba a la garganta y hacía querer toser. Intenté encender la luz buscando el interruptor en la pared, pero cuando finalmente logré encenderla, la iluminación funcionaba de forma precaria y perturbadora, parpadeaba constantemente, creando ese efecto estroboscópico que distorsiona la percepción de la realidad. Las paredes estaban visiblemente cubiertas de moho en varios tonos de negro y verde, manchas que parecían tener vida propia, que parecían extenderse como organismos vivos alimentándose de esa estructura abandonada. Y fue ahí, al fondo de ese pasillo maldito, que finalmente vi a la mujer del video de seguridad. Estaba completamente quieta, estática como una estatua, de espaldas a mí, posicionada justo frente a la puerta del cuarto identificado como 9B. Comecei a hablarle, intentando usar un tono de voz profesional, pero también gentil, explicando que allí era una área interdicta por cuestiones de seguridad, que ella no podía estar allí, y que viniera conmigo que la llevaría al cuarto correcto donde podría recibir la atención adecuada. Intenté sonar calmada, tranquilizadora, aunque con esa sensación creciente de incomodidad que empezaba a formarse en el fondo de mi estómago. Solo que la mujer simplemente no respondió absolutamente nada. Ninguna palabra, ningún gesto de reconocimiento, ningún movimiento indicando que hubiera escuchado lo que dije. Ella solo giró el rostro muy lentamente, con una lentitud deliberada y perturbadora. Y fue exactamente en ese momento, Fernanda, que me di cuenta con absoluta claridad y terror creciente que aquello definitivamente no era un paciente de verdad, no era un ser humano común que necesitara ayuda médica. El rostro que se volvió hacia mí no era un rostro normal,
No era algo que siguiera las reglas de la anatomía humana tal como la conocemos. Al mismo tiempo que de alguna forma extraña recordaba superficialmente a un ser humano, había algo profundamente equivocado, perturbadoramente inadecuado sobre esas facciones. Los ojos estaban abiertos de más, inmensos, desproporcionados al resto del rostro, y completamente sin parpadear, solo mirándome con una fijeza que era al mismo tiempo vacía e intensamente enfocada. La piel tenía una apariencia extremadamente fina y extrañamente seca, pareciendo papel de seda viejo que podría rasgarse al menor toque, estirada sobre los huesos faciales de una manera que me parecía natural. Y lo peor, el detalle más perturbador de todos, era que esa figura no emitía ningún sonido audible, ninguna respiración detectable, ningún movimiento que indicara vida orgánica. Era una sensación extremadamente extraña, casi imposible de describir adecuadamente con palabras, como si estuviera mirando algo que existía en una frecuencia ligeramente diferente de la realidad, algo que no debería estar allí, pero estaba. Completamente dominada por el miedo ante esa visión imposible, di instintivamente un paso hacia atrás, mi cuerpo reaccionando antes de que mi mente racional pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo. Y fue cuando aquella cosa, aquella entidad, aquella presencia sonrió. Fue una sonrisa lenta, deliberada, como si le hubiera gustado enormemente mi reacción de terror, como si mi miedo fuera exactamente lo que quería provocar, lo que buscaba. Y entonces, con la misma lentitud perturbadora, se dio vuelta completamente, caminó hasta la puerta del cuarto 9B, la abrió con movimientos fluidos y entró, cerrando la puerta tras de sí con un clic definitivo que resonó por todo ese pasillo muerto. Fernanda, en ese momento, movida por una mezcla confusa de terror, curiosidad profesional y pura tosudez, corrí hasta esa puerta y la abrí inmediatamente, casi arrancando el pomo en el proceso, porque encontré todo aquello extremadamente extraño y necesitaba entender lo que estaba ocurriendo, necesitaba una explicación lógica que hiciera que mi mundo volviera a tener sentido. Pero cuando abrí esa puerta y miré hacia adentro, el cuarto estaba completamente vacío. No había absolutamente nada allí adentro. Ni camilla, ni cama hospitalaria, ni la mujer misteriosa, ni silla de ruedas, ni equipamiento médico abandonado, nada. Era literalmente solo una sala vacía, con paredes descascaradas, suelo empolvado y ese mismo olor terrible a abandono que permeaba todo el pasillo. Volví a mi puesto de trabajo completamente blanca, pálida como un fantasma, temblando visiblemente y sin poder articular una sola palabra coherente sobre lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente logré recuperar mínimamente mi voz, le pedí al guardia de seguridad que me mostrara el video de seguridad nuevamente, porque necesitaba confirmar, necesitaba tener la certeza de que esa mujer había realmente estado allí, que no estaba teniendo algún tipo de alucinación causada por el cansancio extremo del turno. Él sacó las imágenes de la cámara, rebobinó hasta el momento correcto, y los dos nos quedamos allí mirando la pantalla. Pero esta vez, Fernanda, solo aparecía yo. Solo yo, caminando sola por ese pasillo, hablando sola como si fuera una loca completa, gesticulando hacia la nada, teniendo una conversación unilateral con el aire vacío. En ningún momento de la filmación aparecía aquella mujer que tanto yo como el guardia de seguridad habíamos visto claramente minutos antes. Y más perturbador aún, en algún momento específico de la grabación, la figura femenina simplemente desaparece, se disuelve, desaparece como si fuera una nube de humo siendo dispersada por el viento, y yo me quedo allí, registrada eternamente en esa grabación, hablando completamente sola, pareciendo una idiota total, una persona desconectada de la realidad. Al día siguiente, después de finalmente lograr terminar ese turno infernal y haber tenido algunas horas de sueño inquieto lleno de pesadillas, volví al hospital movida por una mezcla de curiosidad científica y tosudez personal que no me dejaba simplemente aceptar lo que había ocurrido sin buscar respuestas. Fui a buscar y examinar los archivos antiguos del hospital, esos documentos empolvados guardados en cajas en el fondo del sector administrativo que nadie había tocado en años. Finalmente logré localizar y leer el informe oficial del incendio que había ocurrido en 1992, hacía más de 2 décadas de esa noche. Y allí, entre las víctimas fatales listadas en ese documento amarillento por el tiempo, estaba el nombre de una mujer, Elisa Moura, apenas 23 años de edad cuando murió, y según el informe falleció específicamente en el cuarto 9B. Los detalles eran aún más perturbadores. El cuarto estaba cerrado con llave cuando comenzó el fuego, y aparentemente nadie logró abrir la puerta a tiempo para salvarla. Murió atrapada, sola, aterrorizada, mientras las llamas consumían todo a su alrededor. Y cuando encontré una foto antigua de ella adjunta al informe, Fernanda, sentí que mi sangre se heló completamente. Tenía exactamente la misma apariencia, el mismo rostro, las mismas facciones de aquella mujer que había visto en el pasillo en esa noche terrible.
Era ella, sin sombra de duda, todavía atrapada en ese lugar décadas después de su horrible muerte. Desde ese día, nunca, jamás volví a ese pasillo maldito y desarrollé un hábito que cargo hasta hoy. Cada vez que veo a alguien caminando solo por los fondos de algún hospital, especialmente en los pasillos más antiguos y abandonados, siempre miro 2 veces, con atención redoblada, para tener la absoluta certeza de si es un ser humano de verdad o si es algo más. Porque aprendí de la forma más aterradora posible que en un hospital antiguo, especialmente en lugares que cargan el peso de tragedias pasadas, no todo lo que camina, no todo lo que se mueve, no todo lo que parece humano está realmente vivo en el sentido convencional de la palabra. Y ahí el relato concluye exactamente aquí. Miren, muchas gracias de verdad por haber enviado esa historia tan intensa, Carolina. Un beso grande para ti y que puedas procesar y seguir adelante después de esa experiencia traumática. Y gente, en los hospitales realmente ocurren muchas cosas en esas dimensiones que no vemos, ¿no? Creo que hasta dispensa explicaciones más elaboradas, porque cualquier persona que ya pasó tiempo en ambientes hospitalarios sabe que hay una energía específica en esos lugares, especialmente en los más antiguos. No hay cómo argumentar contra eso. Hospital es hospital, carga historias, carga dolor, carga despedidas. Pero es eso que yo siempre digo y repetí, encuentro muy extraño, muy peculiar estos casos específicos como este aquí. Este caso inclusive es exactamente una cosa que siempre comento bastante cuando estamos discutiendo fenómenos paranormales en ambientes hospitalarios. Cuando una persona va a un hospital ya enferma, ya en fin de vida, y desencarna allí de una forma que podemos llamar natural, porque era simplemente su momento, el momento destinado al alma para subir y seguir al próximo plano de existencia. Generalmente lo que ocurre es que a veces el espíritu se queda por unos días transitando, adaptándose, despidiéndose, o a veces se queda solo por algunas horas antes de finalmente partir. Pero después, inevitablemente, se va, sigue su camino natural de evolución espiritual. Pero sinceramente no creo que cuando un espíritu se queda mucho tiempo aprisionado en un hospital, igual que ocurre en este caso aquí con Elisa, sea de hecho alguien que murió de una forma completamente natural y pacífica dentro del hospital. Siempre creo que en esos casos prolongados de apariciones, algún espíritu que está buscando venganza, que está atrapado por rencor profundo, por trauma no resuelto, por justicia no alcanzada. Este caso aquí de Carolina es nítidamente, obviamente, uno de esos casos clásicos de aprisionamiento por trauma. Elisa murió solo porque nadie fue allá y abrió esa puerta del cuarto no bebé tiempo. Nadie la salvó de esas llamas terribles y ella carga ese enorme rencor, esa rabia justificada, esa sensación de abandono e injusticia que simplemente no deja su vida, no, me corrijo, que no deja su alma seguir el camino natural que debería seguir después de la muerte física. Pero en fin, independientemente de todas esas reflexiones y análisis que podemos hacer sobre la naturaleza de esos fenómenos, de cualquier forma, muchas gracias de verdad, de todo corazón, por haber enviado ese relato tan intenso y perturbador. Y quiero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final del video. Si quieren ver su historia contada aquí en el canal, solo envíen su relato al correo electrónico que está fijado debajo del video. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, aprovechen para suscribirse y dejar su like. Un beso y que Dios los bendiga a todos.